Abrimos en nuestras Biblias en esta noche en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este momento que hoy tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas tus caminos, nos diriges, Señor, por tus sendas, nos ayudas a entender más y más tu palabra. Te pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la iluminación de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, asimilar esta enseñanza, entender, Señor, lo que hoy tú nos quieres decir. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pero continuando con estos pasajes de difícil de entendimiento, hoy quiero tocar un pasaje bastante polémico, también muy mal interpretado por muchos predicadores, sobre todo estos predicadores de la prosperidad, que toman pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con el antiguo pacto que Dios hizo con Israel y los traen al presente como si fuera para la iglesia. Entonces, hoy vamos a estudiar este pasaje que habla acerca de los diezmos y ofrendas. Para entender este pasaje tenemos primero que todo mirar el contexto. ¿Quién fue el que escribió este libro? ¿A quién fue dirigida esta carta? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en Israel? Y pues este libro fue escrito por el profeta Malaquías en una época en donde el pueblo de Israel había caído en apostasía, comenzando por los líderes del templo, por los sacerdotes. Estos hombres robaban de las ofrendas que el pueblo traía al templo. Ellos robaban de esas ofrendas, de los diezmos que traían. Además, estos sacerdotes que tenían esposa les eran infieles a sus esposas. Y entonces cuando se levanta este profeta en el nombre de Jehová y reprende a los líderes, a los sacerdotes y a toda esta nación que había caído en apostasía. El pueblo de Israel había prosperado, pero la casa de Jehová la tenían abandonada. Los sacerdotes robaban, repito, de las ofrendas, de los diezmos. Y es cuando Dios aquí reprende a los sacerdotes, porque esta carta fue principalmente escrita a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a la clase sacerdotal y también a todo el pueblo que había caído juntamente con los sacerdotes en apostasía. Por eso es tan importante que los líderes, que los pastores, los líderes de la iglesia estén claros delante del Señor, porque cuando no es así, llevan al pueblo hacia la destrucción.
Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Israel. Entonces, aquí Dios les hace una reclamación. Dios a los sacerdotes, a los líderes, al pueblo en general. ¿Y en qué consiste esta reclamación? En los diezmos y ofrendas. Mire lo que dice aquí en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Tenemos que entender nosotros que la nación de Israel estaba bajo el antiguo pacto. Un pacto muy diferente al cual nosotros pertenecemos. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Pero nosotros, la iglesia, disfrutamos, dice el libro de Hebreos, de mejores promesas, de un mejor mediador que Jesucristo. Esas promesas que hoy nosotros tenemos, no las tenía el pueblo de Israel. El pacto bajo el cual ellos estaban, era un pacto condicional. Si usted obedece, yo te bendigo. Pero si no obedeces, yo te maldigo. Ese era el antiguo pacto. ¿Sí? Y Israel, bajo este antiguo pacto, tenía un mandamiento que era el de traer los diezmos y ofrendas al alfolí. Habla de diezmos en plural, no en singular, porque había varios tipos de diezmos y también varios tipos de ofrendas. Que eso lo miramos nosotros en el libro de Levítico, especialmente, donde están las leyes ceremoniales, y ahí explican todo eso. Es un libro bastante extenso, sería bueno leerlo. Y ahí en Levítico también podemos mirar en Deuteronomio cómo habían varios tipos de diezmos. Y este diezmo era obligatorio. Era un impuesto. Es como el IVA. Quiero que entiendan esto. Era un impuesto. Para Israel era un impuesto. Era obligatorio porque era una teocracia. ¿Quién era el rey de Israel? En los tiempos de Moisés. ¿Quién era el rey? ¿Quién los dirigía? ¿Quién los gobernaba? No. Jehová. Él era el rey. ¿Sí? Cuando se le fue dado la ley al pueblo de Israel, esas leyes venían ¿de quién? De Jehová, de Dios. Dios era el rey, como decir el presidente de la República de Israel. Entonces Dios había determinado, bajo su potestad, soberanía, su providencia, que debían traer tres tipos de diezmos. Tres tipos de diezmos. Uno, un diezmo era en especies que eran llevados a los levitas. O sea, periódicamente el pueblo de Israel llevaba alimentos al templo para que los levitas se alimentaran, para que los levitas pudieran tener su manutención, porque entre todas las tribus de Israel, la única que no tuvo tierra, ¿cuál fue? La tribu de Leví, porque ellos estaban totalmente dedicados al tabernáculo, las cosas de Dios. Ellos no les tocó tierra. Entonces las 11 tribus restantes les llevaban frutas, les llevaban enseres. ¿Me entienden? El 10% se lo llevaban a los levitas. Pero ellos lo hacían para Jehová, pero era dirigido a los levitas. Ese era un diezmo cada año. Cada año. Otro tipo de diezmo era que el pueblo también ofrecía especies y también dinero para sostener el templo y las fiestas solemnes.
que Dios le dio al pueblo de Israel en Levítico 23. Son 7 fiestas que ellos celebraban anualmente, y para eso tenía que haber dinero, ¿cierto? Tenía que haber muchas cosas. Entonces, anualmente también se recogía el 10% de lo que producían las tierras para venderlo y así poder sostener las actividades y las fiestas cada año, las fiestas religiosas. Y había otro diezmo que se daba cada 3 años. Cada 3 años. Y esto era para los pobres, para los menesterosos, para los necesitados. Cada quien apartaba el 10% para las familias más pobres. Tremendo, ¿cierto? O sea que en total, ellos, ¿cuánto daban anualmente? Sacando una cuenta. El 23.3%. El IVA está como... ¿Ah? ¿Qué porcentaje tiene el IVA? Como el 19%. ¿Es? Nosotros estamos pagando menos impuesto en gravamen en los alimentos que lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pagaba en impuestos 23.3% anuales. Y era obligatorio, era un mandamiento. Pero ellos, en los tiempos de Malaquías, hicieron la vista gorda y no lo estaban haciendo. ¿Y a quién le estaban robando? Le estaban robando al rey de la nación. Si usted deja de pagar los impuestos, ¿a quién está robando? Al Estado. ¿Cierto? En Israel, cuando ellos no daban los diezmos y las ofrendas, estaban robando al rey de la nación, o sea, a Dios mismo. Por eso es que aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Ellos le estaban robando a Dios, al rey de la nación de Israel. Acuérdense que Israel estaba bajo una teocracia. Le estaban robando a Dios, y dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué? Te hemos robado. Mira lo cínico que eran estos. En vuestros diezmos y ofrendas. Ellos habían dejado de diezmar y de ofrendar. O sea, de pagar impuestos, para que me entiendan. Y es cuando el Señor los reprende a ellos y dice, malditos sois con maldición. Aquí Dios está lanzando una maldición contra la nación. Acuérdense que estaban bajo el antiguo pacto. En el antiguo pacto, Dios maldecía a aquellos que desobedecían. ¿Qué aprendimos nosotros hace unos miércoles atrás? Bajo el nuevo pacto ya no hay maldición de Dios, porque esa maldición la llevó Cristo. Él se hizo maldito. Jesús en ese madero, Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones. Entonces, si alguien desobedece bajo el nuevo pacto, no es que venga la maldición, porque la maldición ya la llevó Cristo. Viene la disciplina y el azote del Señor, por el amor que Dios nos tiene, ¿cierto? Es diferente. Pero aquí Dios, en esta teocracia, estaba maldiciendo a Israel, porque le estaban robando, no estaban pagando los impuestos, su casa estaba abandonada, los sacrificios, todos los sacerdotes estaban en otro cuento, y el pueblo también, con sus casas bien bonitas, pero el templo de Jehová abandonado. Y mire la reprensión, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, es cuando Él les manda a que traigan todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, si ellos empezaban a diezmar y a ofrendar,
nuevamente, Dios les prometía bendición física. Bendición física. Acuérdense lo que estudiamos en Deuteronomio 28 sobre las bendiciones y las maldiciones. Cuando Dios miraba que el pueblo le obedecía, Dios traía bendiciones físicas. Bendecía la tierra de ellos, bendecía el ganado, los cultivos. Pero cuando ellos se portaban mal, Dios los maldecía y traía destrucción y juicio sobre ellos. Porque era un pacto condicional en el cual ellos estaban. Entonces, aquí el Señor les dice: malditos sois por no hacer eso. Pero si ustedes traen los diezmos y las ofrendas al alfolí, entonces Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Muchos pastores, la gran mayoría, toman este pasaje y lo traen al Nuevo Testamento, y es un error. Por eso comenzamos estudiando el contexto del libro, ¿cierto? El contexto histórico, geográfico, a quién fue dirigido, bajo qué circunstancias, ¿cierto? Bajo qué pacto. El diezmo fue algo que Dios mandó a la nación de Israel, era un impuesto de la nación, porque era una teocracia. Ahora, bajo el nuevo pacto, si nosotros miramos las cartas apostólicas, no metamos a los evangelios, porque en los evangelios se habla del diezmo. Es más, el Señor Jesús le dice y reprende a unos fariseos. Ellos decían: no, nosotros no ayudamos a nuestros padres porque nosotros estamos diezmando de la menta y del comino, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les reprende y les dice: no, es que ustedes están haciendo mal. Ustedes deben honrar a sus padres sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin dejar de diezmar, porque Jesús, quiero que entiendan, estuvo bajo el antiguo pacto. Jesús no vivió bajo el nuevo pacto, Él vivió bajo la ley. Entiendan, desde Moisés, el monte Sinaí, hasta que Jesucristo muere en esa cruz, es el Antiguo Testamento, es la ley. La ley de Moisés. De Jesucristo en adelante, de la cruz en adelante, ya hablamos de la ley del Espíritu, que habla en Romanos 8. La ley de la libertad del Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento era un impuesto, una imposición. Es más, el que no lo hacía caía bajo maldición. El que obedecía, Dios lo bendecía con su tierra. Bajo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, sobre todo, él habla algo acerca de las ofrendas. En ninguna parte se habla del diezmo, en ninguna carta apostólica, a excepción de Hebreos capítulo 7, que habla de Abraham, que diezmó. Y pues estos que defienden a capa y espada lo del diezmo, ellos toman lo de Abraham, lo de Jacob, para decir que aún antes de la ley Dios había mandado el diezmo, y pues Dios no dio un mandamiento de diezmo sino hasta la ley. Abraham lo hizo porque pues, él le nació, y no lo hizo de sus bienes, de lo que él producía en su ganado y en su tierra. Él lo hizo de una sola vez, digamos, de lo que ganó en una guerra. Se lo ofreció a Melquisedec. Es una cristofanía, era el mismo Señor Jesús. Jacob también propuso en su corazón que si Dios lo llevaba con bien a la tierra donde su tío, donde Labán, él daría el 10%. Era algo que él propuso, pero Dios no había dado ningún mandamiento, sino hasta
el monte Sinaí, cuando Dios dio ese mandamiento de diezmar de todo lo que producía la tierra, del ganado, etcétera, etcétera. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo habla en muchos pasajes. Por ejemplo, yo lo quiero llevar rápidamente, ahí no está, no lo puse en el proyector, pero quiero que me acompañen lo que dice Pablo acerca de las ofrendas, porque ahora bajo el nuevo pacto, en ninguna parte se habla del diezmo. En ninguna parte, siempre se habla de ofrendas. Y miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice aquí que cada uno dé conforme a lo que haya prosperado. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, en 1 Corintios 16, 2, Pablo habla conforme a lo que hayas prosperado. Si te ha ido bien en tus negocios, bueno, en esa misma medida da a la obra del Señor. Y acá en 2 Corintios 9, 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, esto es algo voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasaba con Israel bajo el antiguo pacto y lo que pasa ahora con nosotros bajo el nuevo pacto con la iglesia? Es que ahora es algo voluntario que debe nacer de un corazón que ha aprendido a amar a Dios, de un corazón que ha aprendido a amar a su obra. Entonces yo doy no porque me impongan que debo dar el 10%. No hay una medida como tal. Dios no te coloca una medida como tal. Yo, ¿qué hacía? Digamos, cuando estaba allá en Sincelejo y en muchos lugares donde yo estuve, yo no solamente daba el 10, porque era como a regirme a la ley. Yo daba el 20. Yo recuerdo que allá en la primera iglesia que yo tuve, había una mujer que ella le decía: no, yo no doy el 10, yo doy el 15, otro el 20. Ya hay una libertad, no es algo medido. Bajo el antiguo pacto era algo obligatorio, impuesto. Lo más tremendo es que muchas iglesias imponen eso ahora. Y es más, si tú no das el diezmo, te llaman. No sé si han escuchado, te llaman, es que no has dado, no te has reportado, y ponen en un cartel. Yo he mirado eso, yo eso lo he mirado. Lo ponen los morosos y los que han dado, y ponen la cantidad de los que han dado. Imagínense. Terrible, ¿cierto? ¿A dónde han llegado muchas iglesias? ¿Sí? Tremendo, en su afán de enriquecerse. Y toman este pasaje, sacándolo de su contexto, y lo toman para la iglesia. No, ahora hay libertad. Si tú has propuesto en tu corazón de dar el 10%, lo puedes hacer. Si has propuesto el 15%, ya hay libertad. Según lo que hayas prosperado, y conforme a lo que hayas propuesto en tu corazón, es algo voluntario y hay que hacerlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Si nosotros vamos a dar algo para la obra del Señor y lo hacemos con amargura, mejor que no lo es, porque eso a Dios le desagrada. Él mira es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Estos maestros de la prosperidad les dicen a la gente: ¿tú quieres plata?
siembra plata. Si siembras tomate, mira por dónde se mete. Si siembras tomate, ¿qué vas a tener? Tomate. Si siembras dinero, ¿qué vas a tener? Dinero. Y así, ¿cómo tuercen la Biblia? Ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Tú quieres riquezas? Da tu casa. Hay unas iglesias donde en campañas donde trae el switch del carro y los tontos van y entregan el carro, las casas, y salen robados de esas iglesias. Bueno, eso no son iglesias, son sectas religiosas, en donde se levanta un hombre, un supuesto ungido, como le llaman, en donde se enriquece a costa de la gente. Imagínense. Y todo para ellos. Todo para ellos, claro. Por eso es que ellos son hombres muy ricos. Usted mira, hay pastores que son demasiado ricos, pero es por eso. Se aprovechan de la fe de la gente. Yo escuchaba una anécdota de una persona que me decía, no, es que una vez me visitó un pastor a la casa. Era la primera visita que me hacía. Yo tenía un problema, vino a mi casa a orar por mí, y después que dio la palabra, después que alabamos al Señor, me pasó el sobrecito y que debía empezar a diezmar, y que eso fue de una. Tremendo, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta por qué es que hacen lo que hacen. Ellos no predican, ellos hacen la obra del Señor porque les mueve el amor hacia Dios y hacia su obra, el amor hacia las almas. Ellos están es por el dinero, hermano, y manipulan este tipo de pasajes para enriquecerse. Ahora, quiero que entiendan, ancianos, 80, 85 años, pero el Señor lo ha bendecido mucho porque Él ha sido un sembrador alegre y ha sostenido misioneros en todo el mundo. Ese hombre es un hombre muy rico, pero ¿por qué Dios le ha dado lo que le ha dado? Conforme a lo que haya propuesto en su corazón. Pero estas personas forzan a la gente, las llaman por teléfono, las acosan, les llaman ladrones. Yo he escuchado de pastores que ladrones les dicen, y se van al infierno. Si tú no diezmas, te vas al infierno. Con gozo, porque lo hace con amor para el Señor, para la obra. Y así es que debe ser, hermanos. Como les decía en un principio, es un tema muy polémico. Simplemente tú tienes la libertad de hacerlo conforme a lo que hayas prosperado y lo que hayas propuesto en tu corazón. Aquí no se te impone, aquí no se te obliga. Mire que esto yo lo estoy hablando ahora porque pues estamos en el tema, porque ustedes lo hacen con amor. Aquí no se les impone, ustedes no lo están haciendo por imposición, porque entre otras cosas yo no hablo de esto. Yo es más evito hablar de esto. Pero cuando ustedes lo hacen, sé que lo hacen con amor, porque aquí no se les impone nada de eso. Lo hacen con amor, con liberalidad, y eso es muy bueno. La persona y el Señor, eso no tiene uno por qué estar, eso es algo y Dios lo mira. Una vez el Señor Jesús estaba ahí al pie del alfolí y llegaban los ricos del pueblo y con los billetes así. Los discípulos, no, esto no. Esta señora dio más porque lo dio todo, porque lo dio con sacrificio. Para esa señora 200 pesos era mucho, pero ella lo dio. No era por mi alma, en mi corazón. Por eso yo doy, para la gloria de Dios, para que el Evangelio de Cristo sea predicado a más lugares y sostener a más siervos en otros lugares. ¿Sí? Es diferente. Entonces, hermanos, en esta gracias, Señor, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos.
glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú, la vida, todo lo que somos, nuestras manos, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, Señor, lo ponemos a tu disposición. Y conforme a lo que hemos prosperado y lo que hemos propuesto en nuestro corazón hoy, pero nunca lo hagas por obligación, nunca lo hagas por imposición. Hazlo por amor a Él, por amor a su obra, a las almas. Oh Señor, de lo que tú nos has dado y te damos, hoy sembramos en tu reino. Señor, en esta noche dile: Señor, aquí estoy, presentando mi vida, todo mi ser, mi familia, todos mis problemas, que gobernó a Israel como rey en un tiempo. Ese mismo rey que tuvo Israel lo tenemos ahora nosotros, la iglesia. Él es nuestro rey, nuestro Señor. Ese es el Señor. Tú simplemente eres un administrador. Y de eso que Dios te ha dado en administración, de eso que Él nos ha dado en administración, Él nos da la libertad. Así lo hará, con alegría, con gozo, porque vive agradecido con el Señor, porque ama al Señor, y todo lo da no por imposición, sino por amor, por agradecer todo lo que tienes. Que seas tú un hombre, una mujer que glorifique su nombre en cada día, siendo luz y sal de la tierra. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia. Poderoso, no hay nadie como tú. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, oh Señor. Adórale al Señor en esta noche y bendícele con todo su corazón. Con todo tu corazón bendícele. Gracias, Señor. Pues sido instrumentos cada vez más útiles en tus manos, que tú nos utilices para gloria tuya. Bendícenos, Señor, cada día y ayúdanos a crecer más en conocimiento y amor hacia ti. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas.